dar pie para la presentación del doctor Gabriel González Springberg, que está aquí conectado. También vemos que está conectado Esteban Roulet desde Bariloche y desde Río de Janeiro el doctor Anjos, Dos Anjos, que está también aquí conectado, que va a cerrar la tarde. El doctor Gabriel González Springberg es profesor titular del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, es licenciado y doctor en Física del Instituto Balseiro Centro Atómico Bariloche, Argentina, es investigador del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas y del Sistema Nacional de Investigadores, es investigador de física en física de partículas y física médica, es autor de numerosas publicaciones en revistas científicas internacionales, a su vez, en particular en física de partículas, ha trabajado en física del lepton-tau, del quark-top y en mecanismos de Higgs, principalmente relacionado con experimentos en el CERN, en LEP y actualmente en LHC. A su vez dirige actualmente 3 tesis de estudiantes de posgrado, maestría, doctorado en física de mesones, neutrinos y física del top. En física médica, el doctor Springberg es director en la unidad de física médica y responsable de los cursos avanzados en la nueva licenciatura de física médica, orientador de las tesis de maestría y doctorado de estudiantes en esa área. Es a su vez coautor del libro y página web para entender las radiaciones y es expositor en numerosas charlas acerca del LHC, bosón de Higgs y radiaciones ionizantes. Muchísimas gracias, Gabriel, por ser nuestro referente aquí en Uruguay y te damos la bienvenida nuevamente. Saludos a todos, gracias por estar aquí. Voy a intentar ser más breve de lo que tenía previsto, a ver si podemos recuperar un poco el esquema de tiempo que estaba planteado originalmente, así que voy a, además de saludar a todos los presentes y también a la gente conocida, como es Esteban y Joao, que están ahí esperando para su presentación. Voy a referirme brevemente a cuestiones que tienen que ver con esta física de la cual ha hablado Félix y de la cual va a hablar Esteban y Joao aquí en el país, ¿no? ¿Qué se hace en relación a esta física en el país y cómo un joven puede planificar su futuro o irse acercando a temas científicos que tengan que ver con física, física de partículas, neutrinos, etcétera? Aquí en el país, bueno, existe la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias hay varias licenciaturas, entre las cuales está la licenciatura en Física. Ese es el camino natural para irse acercando a estas temáticas. Los alumnos estudian la licenciatura por 4 años. Y aquí en el instituto hay un grupo de científicos grande que estudian diversos aspectos de la física. Se hacen entonces cursos, seminarios, posgrados en relación a diversas temáticas. Y en relación a física de partículas, bueno, hay un grupo que es relativamente pequeño, proporcional al país que tenemos, digamos, que es un país pequeño. Es un grupo en el que, bueno, que yo dirijo, que tiene varios estudiantes de posgrado, hay estudiantes que han hecho su máster en física, su doctorado en física, en temas de física de partículas. Actualmente hay un estudiante que está haciendo su doctorado en justamente la física de los neutrinos. ¿Sí? De manera que digamos que algún estudiante que tenga interés en estos temas en el país puede realizar digamos, su formación avanzada también en temas de física. Por supuesto, para acercarse a estos temas hay que tener una cierta curiosidad o vocación en relación bueno, a la física, a las partículas, a la física subatómica, ¿sí? Como ya puede haber quedado claro, no hay que despreciar también el estudio del inglés, que es el idioma en el que muchas veces se realiza la comunicación científica, y no solamente la comunicación científica, si uno quiere comunicarse con colegas de otros países, bueno, hay que saber inglés y ese es un tema que no debería quedar afuera de la formación científica. La formación o, digamos, la actividad en física de partículas puede tener muchas formas realmente. Hay una cantidad de actividades que están relacionadas con los experimentos que ha ido contando Félix.
y con la actividad de física de neutrinos. Y eso se expresa en el que en cualquier experimento de estos, en cualquier departamento de física experimental, haya en general un número importante de ingenieros, ¿sí? Se trabaja mucho con nuevos materiales, se desarrollan nuevos materiales, se trabaja mucho en la electrónica de alta velocidad, se trabaja mucho en informática de alta performance, informática muy rápida, y todas estas actividades, ¿sí? Que como decía Félix, los físicos crean sus propias tecnologías para sus experimentos, bueno, realmente ha tenido un impacto muy grande en la sociedad en muchos aspectos, ¿sí? Por citar tan solo uno de ellos, en las aplicaciones de la física a la medicina, una enorme variedad de técnicas de diagnóstico a través de imágenes se realizan con técnicas que fueron originariamente diseñadas para experimentos de física de partículas y física nuclear. Algunas hace tan solo unos años, algunas hace ya muchas décadas, y estamos hablando de los rayos X, ¿sí? Lo que se llama radiología, las tomografías computadas, todos esos se realizan en base a la detección de fotones, a la detección muy precisa y reconstrucción de imágenes por fotones, ¿sí? Pero también existen técnicas mucho más recientes que tienen que ver con muchas de las cosas que ha mencionado hasta ahora Félix, por ejemplo, la antimateria, ¿sí? Existe la técnica PET, ¿sí? La tomografía por emisión de positrones, que justamente a partir de la aniquilación de un positrón, que es la antimateria del electrón, se detectan dos fotones que permiten de esa manera, de una manera bastante elaborada, reconstruir una imagen, ¿sí? La antimateria, digamos, no es una cuestión tan solo de los científicos, sino que ocurre cotidianamente en técnicas de diagnóstico, en, en medicina y también en algunos aspectos de tratamiento de enfermedades graves, ¿sí? Hoy en día la antimateria, por decirlo así brevemente, está ahí al lado del Estadio Centenario, al lado del Hospital de Clínicas, en el PET, en el Centro Uruguayo de Imágenes Moleculares, que usa un tomógrafo que detecta justamente la aniquilación de positrones. De manera que la actividad o aquellos que estén interesados en este tipo de cosas realmente tiene una variedad enorme de aspectos con los cuales pueden irse acercando a la física de partículas. Bien, no querría tomar mucho más tiempo en esto. Creo que estamos bastante atrasados con el cronograma, así que brevemente, bueno, mi correo electrónico y aquellos que quieran conectarse se pueden conectar. Delma les puede proporcionar mi dirección electrónica. Querría pasar rápidamente a presentar a Esteban Roulet, que nos va a hablar también de algunos aspectos de la física de neutrinos y también del experimento en el que él participa desde hace varios años, el experimento OYE, que está en Argentina. OYE tiene su sede en Malargüe, que es muy conocido para los uruguayos porque es el pueblo que queda más cerca, digamos, de donde cayó el avión de los Andes en la década del 70, y el Uruguay es más conocido por eso el pueblo que por supuesto por el experimento OYE. Esperemos que Esteban de vuelta a esa situación y nos haga a todos más familiares con el experimento. Entonces, bueno, brevemente presentarles a Esteban. Esteban es un gran científico, un científico muy destacado, ha estudiado en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en Italia, después ha pasado varios años en Estados Unidos, en Fermilab, en el CERN, en Italia y finalmente también en la Universidad de Valencia, donde coincidimos algún tiempo. Es miembro de la colaboración OYE, como les digo, de ese experimento, fue coordinador de la búsqueda de rayos cósmicos en ese experimento, ha trabajado en física de neutrinos, en rayos cósmicos, en cuestiones que tienen que ver con la simetría entre materia y antimateria, y ha publicado una cantidad enorme de artículos y artículos de reseña muy conocidos y muy destacados para toda la comunidad. Así que bueno, antes de seguir poniendo un poco a Esteban con esta reseña, simplemente saludarlo, darle la bienvenida y cederle la palabra
Y con esto me despido. Adelante, Esteban. Muchas gracias por la invitación para hablar en esta ocasión. Y yo lo que les voy a contar un poco es el impacto de los neutrinos en la astronomía y en el universo en general. Bueno, yo soy un físico de partículas, trabajo en Bariloche y estoy involucrado en el experimento OYE, del que lo voy a hablar más adelante. Los físicos de partículas, a ver si se puede poner la próxima transparencia. Sí, un poco lo que queremos entender es de qué están hechas las cosas, ¿no? Y eso es una vieja pregunta y ya, por ejemplo, desde la antigüedad hubo distintas hipótesis, como la de Aristóteles, de que había 4 elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra, y eso después, más adelante, permitió hacer unas muy lindas pinturas en el Renacimiento, por ejemplo, como la que están viendo ahí. Pero la estructura de la materia es bastante más compleja que eso. Entonces, en la próxima transparencia, como se discutió un poco también antes en las preguntas, ya en la antigüedad Demócrito planteó que la materia estaba hecha por constituyentes fundamentales que no se podían dividir, o sea, los átomos que no tienen parte. Y en el siglo XIX se fueron profundizando en el conocimiento de los elementos básicos que constituían todas las cosas que observamos, y se llegó a clasificarlos, lo que hizo Mendeleev, en la tabla periódica, ¿no? Donde todos los elementos pueden ponerse ordenadamente en masa creciente, y lo que entendemos hoy en día, ¿me escuchan? ¿Me ven? Perfecto. Lo que entendemos es, porque no veo más ahí está. Lo que entendemos hoy en día es que cada uno de esos átomos difiere del otro en la cantidad de electrones que dan vuelta alrededor del núcleo. Y eso es lo que determina las propiedades químicas de los elementos, cuántos electrones tienen, ¿no? Los electrones tienen carga negativa y los núcleos que están adentro tienen la misma carga pero positiva, o sea, carga opuesta, de modo que el total es neutro. Y bueno, y con esto, con los núcleos atómicos y los electrones, se puede explicar todas las cosas que vemos. Pero en realidad la física de partículas es mucho más compleja y hay muchas más cosas que forman parte de la materia, y en particular uno de ellos son los neutrinos. Y en la próxima transparencia discuto un poco cómo se descubrieron los neutrinos y qué son, ¿no? Y eso tuvo que ver con el descubrimiento de la radioactividad, allá en 1896 por Becker, el que vio que los núcleos de uranio, los elementos pesados como el uranio, emitían radiación, esencialmente de 3 tipos, lo que se llama alfa, beta y gamma, que sería como el ABC en griego, ¿no? Y entonces, en particular en la radiación beta, lo que pasa es que se emite un electrón de alta energía desde el núcleo. Y lo que se esperaba ver es que la energía que tenía ese electrón, por ejemplo, si tengo un núcleo A de masa MA que va a parar a un núcleo B de masa MB más un electrón, ustedes saben la famosa ecuación de Einstein, que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ese mc cuadrado. Entonces se esperaba que la energía que tenía el electrón tiene que ser la energía que tenía el núcleo A menos la que tiene el núcleo B. O sea que es lo que está ahí escrito en esa ecuación en rojo, la energía del electrón, MA por C cuadrado menos MB por C cuadrado. Entonces tenía que ser un valor fijo. Entonces lo que está en ese gráfico que está ahí a la derecha es en el eje X la energía del electrón que se medía y en el eje Y la cantidad de electrones que había en cada rango de energías. Y lo que se esperaba de esto era ver un piquito en rojo, ese que está ahí en rojo, a un valor fijo de la energía, pero lo que se midió es que tenía valores distribuidos entre un mínimo y un máximo, que es lo que está en la curva negra. Entonces esto era raro porque como que faltaba energía. La energía del electrón no era la energía disponible, sino menos. Entonces no se entendía eso y en el 30 Pauli propuso que lo que pasaba es que no se emitía solo un electrón, sino que además se emitía un neutrino. Y la energía se repartía entre los dos, entre el electrón y el neutrino. El neutrino era la partícula que se llevaba la energía que faltaba y siendo neutro no se podía observar, no interactuaba con nada casi y por eso solo se veía el electrón. Entonces
el decaimiento beta se pensaba que era entonces un decaimiento de un núcleo a otro más un electrón más un neutrino. Y en la próxima transparencia, entonces, en el 32, el mismo Chadwick, que había medido la energía del electrón, descubrió que existía el neutrón, que es una partícula parecida al protón, un poquito más pesada, y se entendió que los núcleos de los átomos estaban hechos de protones y neutrones. Y Fermi, un italiano muy famoso, lo que entendió es que el decaimiento beta lo que hacía era convertir un neutrón en un protón más un electrón más un neutrino. O sea que esa era la reacción fundamental, no era solo un núcleo que va a otro, sino que adentro del núcleo había un neutrón que se convertía en protón. Y eso es lo que permitió entender el decaimiento beta. Y entonces, usando la teoría que propuso Fermi, se calculó cuál era la probabilidad de que uno de estos neutrinos después interactuara en un detector o en general en la materia para poderlo observar. Y lo que se vio es que un neutrino de esos que se producen en decaimientos beta puede atravesar 10 a la 18 metros de agua sin interactuar. Es decir, un 1 seguido de 18 ceros de metros de agua puede atravesarlos con una pequeña probabilidad de interactuar. O sea que casi no interactúa el neutrino. Y ahí fue que Pauli comentó que había hecho algo terrible, había inventado una partícula que nunca iba a ser detectada. Entonces se pensó que no se iba a poder detectar el neutrino, pero en realidad eso no fue así. En la próxima transparencia, lo que se hizo para detectar el neutrino es que interactúa tan poco que lo que hace falta es producir muchos neutrinos. Y en particular cuando se empezaron a producir reactores de potencia nucleares, lo que pasa en un reactor adentro es que el uranio se fisiona, se parte en pedazos y como al uranio le sobran neutrones, al final en los pedazos lo que pasa es que los neutrones que sobran decaen y producen neutrinos. Típicamente se producen 6 neutrinos en cada fisión de un núcleo de uranio. Entonces, por ejemplo, en un segundo un reactor produce 10 a la 20 neutrinos, o sea, un 1 seguido de 20 ceros de neutrinos. Y entonces sobran neutrinos de alguna manera, y poniendo un detector bastante sensible se puede lograr medir esos neutrinos. Y eso es lo que hicieron Reines y Cowan, y así se ganaron el Nobel. Y en la próxima transparencia, cuento que otro tipo de neutrinos que se producen artificialmente, o sea que los produce el hombre, no solo son los de los reactores, sino también en aceleradores. No sé si se ve la transparencia. Sí, se ve. Sí, ahí está, ahí está. Entonces, con aceleradores se pueden producir neutrinos de mucho más alta energía, digamos 1000 o 10.000 veces más alta que la que producen los reactores. Entonces, al aumentar la energía, aumenta mucho también la probabilidad de interactuar en el detector. Y es más fácil medirlo. No hace falta 10 a la 20, pero por ahí alcanza con 10 a la 14 neutrinos para medir algunos. Y la manera en que se producen es como está en ese gráfico. Está el acelerador que acelera protones. Como mencionó Félix antes, ahí se pone un blanco de grafito, de carbono, donde chocan los protones, producen muchas partículas, pero la mayoría de los que producen son piones, que sería esa letra griega pi que está ahí, y un pión decae en muón y neutrino de muón. Se pone una pared, se frena todo lo que tiene carga eléctrica, por los muones, por ejemplo, y todas las demás partículas que se produjeron se frenan en la pared, y lo único que sigue de largo son los neutrinos de muón. Entonces se llama de muón porque se produjo junto con el muón. El del decaimiento beta se llama neutrino electrón porque se produce con la emisión de un electrón. Entonces este es el neutrino asociado al muón. Y uno podría pensar que son iguales, que podrían ser iguales, neutrino muón y neutrino electrón, porque los dos no tienen masa, casi no tienen masa, casi no interactúan, son neutros. Pero en realidad lo que se ve es que cuando uno de estos hace neutrino muón se tira contra un detector, solo produce muones, nunca produce electrones, o sea que son distintos. Y eso también fue otro premio Nobel que se le dio a Lederman y otra gente por demostrar que eran distintos el neutrino del muón y el neutrino del electrón. Y bueno, como se decía antes, el muón es como un electrón mucho más pesado, pesa 200 veces más que el electrón. Si no fuera por la masa es indistinguible del electrón, tiene la misma carga, las mismas interacciones. Y hay otra tercera partícula, el tau, que también se mencionó en la charla de Félix, que es igual al muón, igual al electrón, solo que todavía es 200 veces más pesada que el muón. Y
también tiene su neutrino, el neutrino de tau. Entonces siempre que hay un proceso radioactivo débil, digamos, donde se produce, de que hay un tau, por ejemplo, se produce el neutrino del tau. Entonces están estos tres sabores, nu-E, nu-Mu y nu-Tau, que son los tres sabores de neutrinos que tenemos. En la próxima transparencia. Además de estos neutrinos artificiales, los de reactores y los de aceleradores, también hay muchos neutrinos naturales en el universo. En particular, todas las estrellas producen neutrinos. Por ejemplo, en el caso del Sol, nosotros sabemos que la energía del Sol proviene de lo que se llama la fusión nuclear. O sea, al revés de lo que pasa en un reactor, que un núcleo muy pesado se parte en pedazos, acá es muchos núcleos livianos de hidrógeno se juntan para formar helio, que es el elemento que se forma en el Sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese proceso de formar el helio, se producen además dos neutrinos en cada formación de un átomo de helio. Y uno concluye, haciendo las cuentas, que el 97% de la energía que se produce viene en forma de radiación, que es lo que nosotros vemos en la luz del Sol, y el 3% de la energía de esa reacción se emite en neutrinos. Esos neutrinos no lo vemos porque nuestros ojos no ven los neutrinos, pero si uno hace un detector lo suficientemente grande, la foto ahí abajo a la izquierda, es un reactor que tiene 50.000 toneladas de agua, está en una mina como 1000 metros bajo tierra en Japón. Todo eso que se ve en las paredes son fotomultiplicadores que ven la luz que se produce cuando un neutrino interactúa y produce un electrón, por ejemplo. Y entonces con ese detector muy grande se puede ver ese flujo de neutrinos, que por ejemplo en el Sol llegan del Sol 10 a la 11 neutrinos en cada segundo, en cada centímetro cuadrado de superficie, ¿sí? O sea que si ustedes ponen su mano ahí apuntando al Sol, lo van a atravesar en cada segundo más o menos 1 millón de millones de neutrinos. Pero pasan de largo la mayoría. Y bueno, y lo que se ve ahí abajo a la derecha es una foto del Sol, pero no hecha en fotones, sino hecha en neutrinos, con este detector que le mostré que está ahí a la izquierda. Es una foto que se sacó a 1000 metros bajo tierra. Se la puede sacar de noche incluso. Entonces, la próxima transparencia. Hablo de otra situación donde se producen muchos neutrinos, que es en las supernovas. Las supernovas son explosiones de estrellas de mucha masa. Por ejemplo, nosotros sabemos que si una estrella tiene una masa muy grande, por ejemplo, más de 8 veces la masa del Sol, va a quemar el material que tiene mucho más rápido que el Sol, porque tiene tanta masa que todo pasa muy rápido. Entonces, convierte su hidrógeno en helio, primero, y cuando ya está casi todo convertido en helio, empieza a fusionar helio para formar carbono y oxígeno. Después, más adelante, fusiona carbono y oxígeno para formar silicio, y así siguiendo llega hasta el hierro. Y cuando llega al hierro, ya ahí la cosa se para, porque si uno le quiere aumentar la masa al hierro, en general no gana energía, sino que pierde. Entonces ahí cuando ya está todo el núcleo de la estrella hecho de hierro, la estrella empieza a implosionar, colapsa en lo que se llama una estrella de neutrones, que es una cosa de 10 kilómetros de diámetro, o sea, muy compacta, que tiene la densidad de los núcleos atómicos prácticamente. Y ahí se libera una enorme cantidad de energía. Y lo curioso es que en este caso es al revés que en el Sol. Acá casi todos emiten neutrinos. El 99% de esa energía se emite en neutrinos. El 1% restante es energía que se gasta en expulsar toda la atmósfera de la estrella hacia afuera, y solo el 1% del 1% es lo que se emite en luz, que se emite unas horas después, y eso que parece poco en realidad es muchísimo. Por ejemplo, ahí se ve a la derecha la supernova que explotó en 1987. Yo la vi, la mayoría de ustedes por ahí no habían nacido, pero había en una estrella que a simple vista es una cualquiera, pero medio azul, que estaba en la nube Magallanes, que es una galaxia cercana, la más cercana que tenemos a la Vía Láctea. Y en ese febrero del 87 explotó la estrella esta y produjo una supernova. Esa supernova era más brillante que todas las demás estrellas de la galaxia puestas juntas y duró algunas semanas. Y bueno, lo curioso, cuando vieron esa explosión, dijeron, quizás se emitieron neutrinos en ese momento. Entonces fueron a mirar en los experimentos que estaban andando en ese momento para observar neutrinos, y en 2 experimentos, que es lo que se ve abajo, durante unos pocos segundos, menos de 10 segundos más o menos,
se lograron ver un pulso de unos 20 neutrinos. O sea que se vio ese 99% de energía que se emite de la explosión en forma de neutrinos, se la vio, en la Tierra se pudieron detectar un par de decenas de neutrinos. Hoy en día tenemos detectores mucho más grandes que los que teníamos en esa época, y además si explotara una supernova en nuestra galaxia, que estaría más cerca, habría más neutrinos todavía, y si explotara hoy una supernova en nuestra galaxia, podríamos ver decenas de miles de neutrinos quizás. Y eso permitiría hacer estudios muy profundos sobre cómo es la explosión y cómo evolucionan las estrellas. El problema es que uno puede estimar que hay más o menos 2 supernovas por siglo, ¿no? O sea que por ahí el tiempo típico entre supernovas galácticas puede ser 50 años y por ahí uno espera en vano, pero hay chances de que las podamos ver, digamos, en un futuro no muy lejano alguna de estas supernovas. A ver la próxima transparencia. Otra situación donde se producen neutrinos es en la atmósfera terrestre, ¿no? Y eso es porque sabemos que hay rayos cósmicos, que son partículas cargadas, en general son núcleos atómicos de hidrógeno, de carbono, de oxígeno, que vienen de otros lugares, por ejemplo, de las explosiones de supernovas se aceleran partículas con mucha energía, que podrían ser estos rayos cósmicos, cuando chocan en la atmósfera producen, igual que el protón que se aceleraba en el acelerador cuando chocaba con el blanco, producía piones, acá lo mismo pasa en la atmósfera. Viene el rayo cósmico, produce muchos piones que decaen en neutrinos y uno los observa, esos neutrinos. Son de muy alta energía. Y una cosa que se observó, o sea, uno espera, como viene del decaimiento del pión, los neutrinos que se producen, uno espera ver típicamente 2 neutrinos del muón por cada neutrino del electrón. Y una cosa curiosa que se observó es que cuando uno mira para arriba, los que se produjeron 10 kilómetros arriba de la cabeza, se ve ese cociente, más o menos 2 del muón por cada uno del electrón. Pero si uno mira a los que vienen de abajo, que se produjeron a 10.000 kilómetros del otro lado de la Tierra, eso se ve más o menos que hay un neutrino muón y un por cada uno del electrón. Ese gráfico que está ahí a la derecha muestra en función del ángulo, o sea, a la derecha serían los que vienen de arriba y a la izquierda los que vienen de abajo, que en el gráfico de la derecha se ven menos de los que se esperan, ¿no? Y eso es porque los neutrinos del muón se convirtieron en neutrinos del tau, cuando vienen de abajo. Cuando vienen de arriba no tienen tiempo de convertirse porque tarda más de, o sea, les lleva más de 10 kilómetros oscilar, pero eso es una cosa muy importante que mostró que había oscilaciones de neutrinos, que los neutrinos cambiaban su sabor cuando se propagaban. Y eso fue muy importante para entender que los neutrinos tienen masa. Y algo parecido se ve con los neutrinos del Sol. Los neutrinos del Sol salen neutrinos del electrón, pero acá llega una mezcla de neutrino-electrón, muón y tau, porque oscilaron. Y entonces también se explica eso en términos de la masa de los neutrinos. A ver la próxima transparencia. La puedo ver. Bueno, la otra es, sí, el universo de altas energías. Entonces, cuando uno va a energías todavía más altas, los neutrinos ahí se vuelven especiales en cierto sentido, porque si uno quiere ver qué partículas emiten algunas galaxias o algunos objetos muy energéticos, en general puede pasar que en altas energías los fotones que produce, o sea, la luz, que a longitudes de onda visibles uno lo ve con el ojo, pero que energías muy altas son rayos gamma de alta energía, esos al atravesar el universo se frenan porque hay radiación en el universo que los frena. Entonces llega un punto en que no se puede ver demasiado lejos porque los fotones se absorben. Por otro lado, las otras partículas que podrían venir son protones, por ejemplo, partículas cargadas, y esas, como hay campos magnéticos en el universo, se desvían y cuando llegan a la Tierra no apuntan al lugar que los produjo. Entonces tampoco se puede hacer astronomía. Y los únicos que más o menos vienen derecho y no son absorbidos son los neutrinos. Entonces ahora hay mucho interés en hacer observatorios que puedan observar los neutrinos de altísima energía para entender cómo es el universo a altas energías. Y por ejemplo ahí abajo hay 3 mapas del cielo, uno hecho en rayos gamma, donde se ve bien clara la galaxia y algunos otros objetos. Se ve en el medio las direcciones de los neutrinos que se midieron en el detector IceCube, que es un detector que está en la Antártida, en el Polo Sur, y van a escuchar la semana que viene, creo, una charla sobre eso. Y la otra manera de mirarlos es ir en rayos cósmicos, y el experimento OYE del que formo parte lo estudia eso. Entonces la próxima transparencia
se muestran algunos tipos de fuentes que podrían producir partículas de alta energía. Pueden ser agujeros negros en centro de galaxias activas, explosiones supernovas, colisiones de galaxias, destellos de rayos gamma. O sea, hay muchas fuentes que producen partículas muy energéticas y esas son las que uno quiere estudiar con estas partículas. Entonces, la próxima transparencia. Acá hay un ejemplo del observatorio IceCube, que está ahí en el Polo Sur. Entonces, abajo del hielo hay como 3 kilómetros de profundidad de hielo y ahí se hacen agujeros, se ponen fototubos y eso forma el mismo hielo, es el detector. Y entonces ahí hay un ejemplo, eso que se ven las lucecitas abajo, es la señal que se ve en cada uno de los fototubos del detector cuando hay un evento de altísima energía. Y hace un par de años IceCube encontró algunos neutrinos de muy alta energía que se cree que son originados en algunas de estas fuentes que mencioné antes. Todavía se está tratando de entender qué fuentes son. Y la próxima transparencia. Bueno, acá muestro que en IceCube también se podría ver cuál es el sabor del neutrino. Por ejemplo, un neutrino de muón haría una traza rectilínea porque el muón atraviesa de largo, el electrón se frena muy rápido, entonces produciría como una burbuja. Y el tau primero choca, produce una señal y después el tau después de un rato decae y produce otra señal. Entonces si se ven dos explosiones simultáneas podría ser un neutrino del tau. En la transparencia siguiente, ahí lo que muestro es las distintas fuentes de los neutrinos, es lo que se llama el espectro, las distintas energías. Entonces se ve que a medida que aumenta la energía, uno tiene los neutrinos solares y los hechos por el hombre son los reactores, después tiene las supernovas, después tiene los aceleradores, los neutrinos atmosféricos y en las más altas energías de todas están los neutrinos que producen los rayos cósmicos, que son los que quiere estudiar el observatorio Oye también, por ejemplo. Entonces ahí voy a hablar un poquito la próxima transparencia de los rayos cósmicos de muy alta energía. Si uno mira el espectro, que sería la distribución de energía de los rayos cósmicos, se ve que hay muchos rayos cósmicos a baja energía. La escala acá es logarítmica, o sea que cada rayita es un factor 10. No es 1, 2, 3, 4, sino 1, 10, 100, 1000 lo que está ahí en la escala, ¿no? Y se ve que en las energías más altas hay muy pocos rayos cósmicos. Por ejemplo, a bajas energías puede haber un rayo cósmico por centímetro cuadrado por segundo, y a altísimas energías llega uno cada kilómetro cuadrado en cada siglo. O sea que si uno quiere ver algunos por año, tiene que hacer detectores inmensos. Entonces, eso es lo que hace, como hay tan pocos de alta energía, si uno quiere ver esos, tiene que hacer un detector muy grande. A ver la próxima transparencia. Bueno, acá hay también, para cada rango de energía hay experimentos distintos, desde los detectores en satélites, telescopios o esos detectores distribuidos en el piso cubriendo una superficie grande. Y la idea acá es que uno tiene una interacción en la atmósfera del rayo cósmico, el rayo cósmico produce muchas partículas secundarias y esas llegan al piso distribuidas en un área más o menos grande y ahí uno va poniendo detectores donde ve parte de esa señal y a partir de eso reconstruye de dónde vino el rayo cósmico. A ver la próxima transparencia. Bueno, entonces acá llegamos al observatorio Oye, como decía, hay tan pocas de alta energía que si uno quiere ver unos cuantos rayos cósmicos en un tiempo razonable, tiene que hacer un detector muy grande. Y el experimento JET está ubicado en la provincia de Mendoza, al oeste de Argentina, más o menos a la altura de Buenos Aires, pero en la cordillera, y cubre 3.000 kilómetros cuadrados. Es un área muy grande. Por ejemplo, ahí adentro entrarían Montevideo, Atlántida y Canelones y un poco más todavía, y habría lugar para todo. Y es como un área de 50 kilómetros por 60 kilómetros, más o menos. Ahí hay 1.600 detectores y hay telescopios que miran la atmósfera arriba del detector también. Participan unos 400 científicos de 17 países y funciona desde el 2004. La próxima transparencia. Bueno, ahí hay una foto, por ejemplo, de una de las reuniones. 2 veces por año nos juntamos en Malargüe para tener reuniones entre los miembros de la colaboración. Esos son los países que están participando, entre los que en Latinoamérica están Argentina, Brasil, México y recientemente Colombia también. Y después hay países de Europa, Estados Unidos, Australia. Bueno, y ahí por ejemplo a la derecha, cada tanto nos toca a todos ir a pasar un tiempito a tomar datos, sobre todo a monitorear los telescopios. Y ahí estoy yo en una de esas sesiones de análisis de Malargüe. La próxima transparencia.
Bueno, los detectores que tienen son esos detectores que están en el piso, uno cada kilómetro y medio, que es como un tanque de agua, y cuando un neutrino, un rayo cósmico interactúa, produce muchas partículas cargadas, muchos electrones, muchos muones, muchos fotones, y cuando eso pasa por el agua, emite luz. Entonces esa es la luz que se observa, y a partir de eso se reconstruye la señal y se reconstruye de dónde venía el rayo cósmico y qué energía tenía. También hay telescopios que están en los edificios que se ven ahí abajo, hay telescopios, se ve abajo a la derecha, y arriba hay una imagen de lo que sería la cascada atmosférica o el chubasco, como se lo llama a veces, cuando llega al piso y impacta en varios detectores a la vez, y eso es lo que se mide. La próxima transparencia. Bueno, los principales resultados que obtuvimos, por ejemplo, es que ese espectro que caía bastante, que habíamos visto de los rayos cósmicos, lo que vimos es que las energías más altas de todas hay una supresión muy fuerte. Y probablemente se esté acabando ahí el espectro de esas energías que podemos ver. Otra cosa que vimos es que si bien a las energías que miramos al comienzo eran casi todos protones los que venían, a medida que aumenta la energía se van volviendo cada vez más pesados. Entonces parecería que los protones llegaron a una cierta energía, pero después a energías mayores solo llegan los núcleos más pesados. Y también hay algunos indicios de que la distribución de rayos cósmicos no es igual en todas las direcciones, sino que hay algunas direcciones del cielo de donde vienen más que de otras. A ver la próxima transparencia. Bueno, y acá, además de ver rayos cósmicos, que como les dije son núcleos de átomos, núcleos atómicos también, estamos tratando de ver si vienen neutrinos de esas energías muy altas. Y una manera de ver un neutrino, o sea, si hay tantos rayos cósmicos que si uno mira para arriba, si hay demasiados rayos cósmicos y no puede identificar si uno era un neutrino o no. Pero si uno mira cerca del horizonte, lo que pasa es que los rayos cósmicos normales interactúan cuando entran a la atmósfera, por ahí a 200 kilómetros de distancia. Entonces lo que llega hasta el observatorio es algo que está muy atenuado. Mientras que un neutrino puede interactuar a 200 kilómetros, a 100, a 50 o a 10, o sea, y cuando interactúa cerca, el detector genera una lluvia que viene del horizonte muy joven. Entonces eso sería una señal característica de un neutrino. Bueno, tratando de buscar eso, no encontramos ninguno, o sea que estas energías todavía no pudimos encontrar ningún neutrino. Pero logramos poner las cotas más importantes al flujo de neutrinos, que es lo que se muestra ahí en el gráfico abajo a la derecha, en rojo, y que está cerca de lo que serían en algunas predicciones teóricas. La próxima transparencia. La próxima transparencia. A ver, ¿qué pasó? ¿Está? Hola. Sí, es esa. Bueno. Entonces acá, una anterior. Las conclusiones tenía. Bueno, entonces las conclusiones es que los neutrinos están en todos lados. Fueron producidos y detectados en reactores y aceleradores, pero también están en la naturaleza. Tanto en el Sol, como los que producen los rayos cósmicos en la atmósfera, como en las supernovas. Y todo eso tiene información muy importante sobre cómo funciona el universo. Las más altas energías nos permitirían apuntar a las fuentes de la mayor energía que están muy lejos y que otras señales no nos llegan. Entonces, y nos permitirían también tratar de entender cuál es el origen de los rayos cósmicos de muy alta energía. Entonces, la próxima transparencia, ahora sí. Como decía, las preguntas son muy viejas, tratamos de entender de dónde vienen las cosas. Y la próxima transparencia, si bien las preguntas son las mismas, ahora las herramientas que tenemos son mucho mejores y por eso pensamos que estamos mucho más cerca de encontrar las respuestas finales a estas preguntas. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Se ve el observatorio desde el aire, como decía son 3.000 kilómetros cuadrados, hay 1.600 detectores, ahí se va acercando a la ciudad de Malargüe, que tiene unos 10.000 habitantes, está al borde de la cordillera, cerca de San Rafael y de Las Leñas. Ahí se va acercando hacia el observatorio, donde está el edificio donde se hace el ensamblado de los detectores, que son esos que se ven ahí en amarillo. Ahí adentro se pone la electrónica, se ponen las comunicaciones, se ponen los paneles solares, y después eso se arma y se lleva al campo, se lo llena de agua y se los deja funcionando
por 20 años. Ese otro edificio que se ve ahí es la sala de toma de datos. También hay un centro de convenciones, un centro de visitantes, que es visitado por varios miles de personas por año. Ahora va haciendo como un viaje hacia lo que es uno de los edificios de telescopios. Hay 4 de estos edificios en el observatorio. Ahí se acerca, o los llama un LIDAR, que es como un radar pero de láser, de luz, que permite monitorear la atmósfera, ver cuál es la atenuación que hay en la atmósfera, poder interpretar mejor lo que se mide con los telescopios. Adentro de ese edificio que hay 6 bahías, 6 ventanas, en cada una adentro hay un telescopio. Ahí están cerradas porque es de día, pero de noche se abren las ventanas y los telescopios pueden ver para afuera. Ahí se va acercando hacia otro de los edificios de telescopios. También se ve, tiene las 6 ventanas, tiene la antena de comunicaciones donde se reciben los datos de los detectores de superficie y se los manda al edificio principal. Y bueno, ahora se va a ver desde acá, ven cómo está apuntando hacia la pampa donde están los 1600 detectores. Y lo que mira son unos 15 grados por encima de los detectores para ver cómo llega el rayo cósmico hasta el piso. Estos detectores funcionan las 24 horas del día, los telescopios solo funcionan de noche. Ahí hay uno de los detectores que, como les decía, tiene unas 10 toneladas de agua, tiene un panel solar, tiene un sistema de electrónica que toma los datos y los transmite por antena hasta la antena esa grande que estaba en el edificio de telescopios. Bueno, ahí está yendo hacia otro detector, está ahí al borde del río Atuel, que es lo que se ve de atrás. Cada uno de esos puntitos amarillos es un detector. Y aparte de eso, en la pampa lo que hay ahí son unas pocas vacas por kilómetro cuadrado, algún chivito, pero no, es una pampa muy, muy plana y muy extensa y muy poco habitada. Aquí lo que hay es una simulación de cómo sería la señal en los detectores cuando llega un rayo cósmico de alta energía. Hay unos conos ahí que están para ilustrar de alguna manera la señal que mide cada tanque. Entonces cuando llega un rayo cósmico, el detector del centro tiene una señal grande y los que están alrededor tienen señales más pequeñas. Y también acá en azul y en rojo se ve la parte de la lluvia que se ve desde los telescopios. En este caso es una lluvia vista por 2 telescopios, se llama una cascada de estéreo, que permite también reconstruir la dirección de arriba con una precisión que es bastante mejor que un grado, una fracción de grado. También esta es una lluvia que, por ejemplo, tenía una incidencia de unos 60 grados respecto a lo vertical, y después hay otro ejemplo de una lluvia que es más inclinada, como podría ser un neutrino, pero esta no es de neutrino sino de rayo cósmico, pero al ser muy inclinada impacta sobre muchos detectores a la vez y permite tener una señal en muchos detectores. Entonces, también en este caso se la ve con 2 telescopios.